Sexta parte. Teoría. Toda discusión metafísica carece de utilidad a menos que nos haga buscar dentro del sí mismo la verdadera realidad. Todas las controversias sobre la creación, la naturaleza del universo, la evolución, el propósito de Dios, etc., son inútiles. No nos conducen a nuestra verdadera felicidad. Las gentes intentan hacer descubrimientos sobre las cosas que están fuera de ellos antes de intentar descubrir ¿quién soy yo? Solamente por este último medio puede ganarse la felicidad. Capítulo 17. Las teorías de la creación y la realidad del mundo. Sri Ramana tenía poco o ningún interés en el lado teórico de la espiritualidad. Su principal dedicación estaba en llevar a las gentes a una consciencia del sí mismo, y para lograr este fin siempre insistía en que la práctica era más importante que la especulación. Disuadía de hacer preguntas de una naturaleza teórica, bien permaneciendo silente cuando eran formuladas, o bien pidiendo al preguntador que encontrara la fuente del yo que estaba haciendo la pregunta. Ocasionalmente cedía y daba detalladas exposiciones sobre diferentes aspectos de la filosofía, pero si sus interlocutores persistían demasiado en sus preguntas, o si la conversación se escoraba, cambiaba el tema y dirigía la atención de sus interlocutores hacia materias más prácticas. Muchas de estas conversaciones filosóficas se centraban alrededor de la naturaleza y origen del mundo físico, puesto que era conocido que Sri Ramana tenía puntos de vista que eran totalmente contrapuestos a los puntos de vista sobre el mundo mantenidos por el sentido común. En cuanto a la mayor parte de los demás tópicos, disponía sus afirmaciones para conformarlas a los diferentes niveles de comprensión que encontraba en sus interlocutores, pero, inclusive así, casi todas sus ideas eran refutaciones radicales de los conceptos de realidad física que la mayor parte de las gentes aprecian. Sri Ramana adoptaba 3 puntos de vista diferentes cuando hablaba sobre la naturaleza del mundo físico. Abogó por todos ellos en diferentes ocasiones, pero es evidente, por sus comentarios generales sobre el tema, que él sólo consideraba verdaderas o útiles las 2 primeras categorías dadas abajo. 1. Ayatavada, la teoría de la no causalidad. Esta es una antigua doctrina hindú que afirma que la creación del mundo jamás ha acontecido en absoluto. Es una completa negación de toda causalidad en el mundo físico. Sri Ramana suscribía este punto de vista diciendo que es la experiencia del jnani, que nada entra jamás en la existencia ni cesa de ser nunca, debido a que sólo el sí mismo existe como la única realidad inmutable. Es un corolario de esta teoría que el tiempo, el espacio, la causa y el efecto, los cuales son componentes esenciales en todas las teorías de la creación, existen solamente en las mentes de los añanis y que la experiencia del sí mismo revela su no existencia. Esta teoría no es una negación de la realidad del mundo, solamente del proceso creativo que lo ha traído a la existencia. Hablando desde su propia experiencia, Sri Ramana decía que el jnani es consciente de que el mundo es real, no como un conjunto de materia y energía interactivas, sino como una apariencia incausada en el sí mismo. Ampliaba esto diciendo que debido a que la naturaleza real o substratum de esta apariencia es idéntica a la eseidad del sí mismo, participa necesariamente en su realidad. Es decir, el mundo no es real para el jnani,
simplemente porque aparece, sino solamente porque la naturaleza real de la apariencia es inseparable del sí mismo. El Añani, por otra parte, es totalmente inconsciente de la naturaleza y fuente unitaria del mundo, y como consecuencia de ello, su mente construye un mundo ilusorio de objetos interactivos separados, malinterpretando persistentemente las impresiones sensoriales que recibe. Sri Ramana señalaba que esta visión del mundo no tiene más realidad que un sueño, puesto que sobreimpone una creación de la mente sobre la realidad del sí mismo. Resumía la diferencia entre el punto de vista del ñani y del añani, diciendo que el mundo es irreal si es percibido con la mente como una colección de objetos separados, y real cuando se experimenta directamente como una apariencia en el sí mismo. 2. Drishti Erishti Vada. Si sus interlocutores encontraban la idea de ayata o no causalidad imposible de asimilar, les enseñaba que el mundo viene a la existencia simultáneamente con la aparición del pensamiento yo, y que cesa de existir cuando el pensamiento yo está ausente. Esta teoría es conocida como Drishti Erishti o creación simultánea, y dice, en efecto, que el mundo que aparece a un añani es un producto de la mente que lo percibe y que en la ausencia de esa mente cesa de existir. La teoría es verdadera en tanto que la mente crea un mundo imaginario para sí misma, pero desde el punto de vista del sí mismo, un yo imaginario creando un mundo imaginario no es ninguna creación en absoluto, y así la doctrina de ayata, no causalidad, no es subvertida. Aunque Sri Ramana decía a veces que Drishti Erishti no era la verdad última sobre la creación, alentaba a sus seguidores a aceptarla como una hipótesis de trabajo. Justificaba ese planteamiento diciendo que si uno puede considerar consistentemente el mundo como una creación irreal de la mente, entonces el mundo pierde su atracción y deviene más fácil mantener una consciencia sin distracción del pensamiento yo. 3. Erishti Drishti Vada. Creación gradual. Este es el punto de vista del sentido común, el cual sostiene que el mundo es una realidad objetiva gobernada por leyes de causa y efecto que pueden ser rastreadas hasta un acto de creación único. Incluye virtualmente todas las ideas occidentales sobre el tema, desde la teoría del Big Bang hasta el relato bíblico del Génesis. Sri Ramana invocaba solamente teorías de esta naturaleza cuando estaba hablando a interlocutores que no querían aceptar las implicaciones de las doctrinas de la Yata y de la Drishti Erishti. Inclusive entonces, usualmente señalaba que tales teorías no debían tomarse demasiado en serio, pues se promulgaban solamente para satisfacer la curiosidad intelectual. Literalmente, Drishti Erishti significa que el mundo solo existe cuando es percibido, mientras que Erishti Drishti significa que el mundo existía anteriormente a su percepción por alguien. Aunque la primera teoría suena perversa, Sri Ramana insistía en que los buscadores serios deben estar satisfechos con ella, en parte debido a que es una estrecha aproximación a la verdad y en parte debido a que es la actitud más beneficiosa que se puede adoptar si uno está seriamente interesado en realizar el sí mismo. Pregunta: ¿cómo ha surgido Erishti, la creación? Algunos dicen que está predestinada.
Otros dicen que es la lila, el juego del Señor. ¿Cuál es la verdad? Respuesta. En los libros se dan varias versiones, pero ¿hay creación? Solamente si hay creación, tenemos que explicar cómo surgió. Nosotros podemos no saber todas estas teorías, pero sabemos ciertamente que nosotros existimos. ¿Por qué no conocemos el yo y vemos entonces si hay una creación? Pregunta. En la Vedanta de Sri Sankaracharya se ha aceptado el principio de la creación para beneficio de los principiantes, pero al avanzado se le introduce al principio de no creación. ¿Cuál es su punto de vista sobre este asunto? Respuesta. No hay ninguna disolución ni creación, nadie en esclavitud, ni nadie haciendo prácticas espirituales. No hay nadie deseando la liberación, ni nadie liberado. Esta es la verdad absoluta. Este shloka aparece en el segundo capítulo de los Karika de Gaupada. El que está establecido en el sí mismo ve esto por su conocimiento de la realidad. Pregunta. ¿No es el sí mismo la causa de este mundo que vemos a nuestro alrededor? Respuesta. El sí mismo aparece como el mundo de los diversos nombres y formas. Sin embargo, el sí mismo no actúa como la causa eficiente, ni mita karana, que lo crea, lo sostiene y lo destruye. No pregunte, ¿por qué no sabiendo la verdad de que él mismo aparece como el mundo, surge la confusión del sí mismo? Si en lugar de ello usted indaga ¿a quién le ocurre esta confusión?, se descubrirá que ninguna tal confusión ha existido nunca para el sí mismo. Pregunta. Usted parece ser un exponente de la doctrina Ayata del Vedanta Advaita. Respuesta. Yo no enseño solamente la doctrina Ayata, apruebo todas las escuelas. La misma verdad tiene que ser expresada de diferentes maneras para adaptarse a la capacidad del que escucha. La doctrina Ayata dice, nada existe excepto la única realidad. No hay nacimiento ni muerte, ni proyección ni reabsorción, ni buscador, ni esclavitud, ni liberación. Solo existe la única realidad. A aquel que encuentra difícil captar esta verdad y que pregunta ¿cómo podemos ignorar este mundo sólido que todos vemos a nuestro alrededor?, se les indica la experiencia del sueño y se le dice todo lo que usted ve depende del veedor. En ausencia del veedor no hay nada visto. Esto se llama la doctrina Drishti Risti Vada, o el argumento de que primero uno crea desde su mente y después ve lo que su propia mente ha creado. Algunas gentes no pueden captar siquiera esto y continúan argumentando en los siguientes términos. La experiencia del sueño es muy breve, mientras que el mundo existe siempre. La experiencia del sueño se limitaba a mí, pero el mundo es sentido y visto no solamente por mí, sino por muchos otros. Nosotros no podemos llamar a un tal mundo no existente. Cuando las gentes argumentan de esta manera, puede dárseles una teoría Risti Drishti. Por ejemplo, Dios creó primero tal y tal cosa de tal y cual elemento y después se creó alguna otra cosa y así sucesivamente. Solamente eso satisfará a esta clase de gentes. De otro modo, sus mentes no se sienten satisfechas y se preguntan a sí mismos, ¿cómo pueden toda la geografía, todos los mapas, todas las ciencias, las estrellas, los planetas y las leyes que los gobiernan
o que se refieren a ellos, y todo el conocimiento, ser totalmente falsos? A tales gentes es mejor decirles: sí, Dios ha creado todo esto, y de esta manera usted lo ve. Pregunta: pero no todas estas doctrinas pueden ser verdaderas. Solamente una única doctrina puede ser verdadera. Respuesta: todas estas doctrinas son solamente para adaptarse a la capacidad del buscador. Lo absoluto solo puede ser uno. El Vedanta dice que el cosmos deviene visible simultáneamente con el que lo ve y que no hay ningún proceso de creación detallada. Esto se llama Yugapat Rishti, creación instantánea. Es completamente similar a las creaciones en el sueño, donde el experimentador surge simultáneamente con los objetos de la experiencia. Cuando se dice esto, algunas gentes no se sienten satisfechas, pues están profundamente arraigados en el conocimiento objetivo. Buscan descubrir cómo puede haber una creación repentina. Argumentan que un efecto debe ser precedido por una causa. Brevemente desean una explicación para la existencia del mundo que ven a su alrededor. Entonces las Shrutis, escrituras, intentan satisfacer su curiosidad con las teorías de la creación. Este método de tratar el tema de la creación se llama Krama Rishti, creación gradual. Pero el verdadero buscador puede contentarse con Yugapat Rishti, la creación instantánea. Pregunta: ¿cuál es el propósito de la creación? Respuesta: es suscitar esta pregunta. Indague la respuesta a esta pregunta y finalmente more en lo supremo, o más bien en la fuente primal de todo, el sí mismo. La indagación se resolverá por sí sola en una gesta del sí mismo y cesará solamente después de que se disuelva el no sí mismo y de que se realice el sí mismo en su pureza y gloria. Puede haber cualquier número de teorías de la creación, todas ellas se extienden hacia afuera. No habrá ningún límite a ellas debido a que el tiempo y el espacio son ilimitados. Sin embargo, están solamente en la mente. Si usted ve la mente, el tiempo y el espacio son trascendidos y se realiza el sí mismo. La creación puede explicarse tanto científicamente como lógicamente para propia satisfacción de uno. ¿Pero hay alguna finalidad en ello? Tales explicaciones son llamadas Krama Rishti, creación gradual. Por otra parte, Drishti Rishti, creación simultánea, es Yugapat Rishti. Sin el veedor no hay ningún objeto visto. Encuentre al Creador y la creación está comprendida en él. ¿Por qué mirar afuera y seguir explicando los fenómenos que no tienen fin? Pregunta: los Vedas contienen relatos cosmogónicos contradictorios. En un lugar se dice que el éter es la primera creación. En otro lugar lo es el soplo vital, prana. En otro lo es alguna otra cosa. El agua lo es en otro, y así sucesivamente. ¿Cómo ha de reconciliarse todo esto? ¿No perjudica esto la credibilidad de los Vedas? Respuesta: diferentes veedores vieron diferentes aspectos de la verdad en diferentes tiempos, enfatizando cada uno de ellos un único punto de vista. ¿Por qué se preocupa usted por sus afirmaciones contradictorias? La meta esencial de los Vedas es enseñarnos la naturaleza del imperecedero Atman
y mostrarnos que nosotros somos eso. Pregunta: ¿yo estoy satisfecho con esa porción? Respuesta: entonces trate todo lo demás como artabada, argumentos auxiliares, o exposiciones dirigidas al ignorante que busca rastrear la génesis de las cosas. Pregunta: yo formo parte de la creación y así permanezco dependiente. No puedo resolver el enigma de la creación hasta que yo devenga independiente. Sin embargo, pregunto a Sri Bhagavan, ¿no debe él dar respuestas a la cuestión por mí? Respuesta: sí, es Bhagavan quien dice, devenga independiente y resuelva el enigma usted mismo. Es incumbencia suya hacerlo. De manera que, ¿dónde está usted ahora para que usted haga esta pregunta? ¿Está usted en el mundo o está el mundo dentro de usted? Usted debe admitir que el mundo no es percibido en su sueño profundo, aunque usted no puede negar su existencia entonces. El mundo aparece cuando usted se despierta. Así pues, ¿dónde está? Claramente, el mundo es su pensamiento. Los pensamientos son sus proyecciones. El yo se crea primero y después el mundo. El mundo es creado por el yo, que a su vez surge del sí mismo. El enigma de la creación del mundo se resuelve si usted resuelve la creación del yo. De modo que yo digo, encuentre su sí mismo. Nuevamente, viene el mundo y le pregunta a usted, ¿por qué existo yo? ¿Cómo fui creado yo? Es usted quien hace la pregunta. El preguntador debe establecer la relación entre el mundo y él mismo. Debe admitir que el mundo es su propia imaginación. ¿Quién lo imagina? Que encuentre primero el yo y después el sí mismo. Además, todas las explicaciones científicas y teológicas no armonizan. Las divergencias en tales teorías muestran claramente la inutilidad de buscar tales explicaciones. Tales explicaciones son puramente mentales o intelectuales y nada más. Sin embargo, todas ellas son verdaderas, acordemente al punto de vista del individuo. No hay ninguna creación en el estado de realización. Cuando uno ve el mundo, uno no se ve a sí mismo. Cuando uno ve el sí mismo, el mundo no se ve. Así pues, vea el sí mismo y dése usted cuenta, realice, de que nunca ha habido ninguna creación.